El increíble modelo Flux Context ahora está disponible para poder usarlo en local, totalmente gratis. Un modelo increíble con capacidades increíbles, capaz de cambiar estilos, mantener la consistencia del personaje, restaurar imágenes, dar color a imágenes antiguas, editar cualquier imagen y mucho, mucho más. Ahora sí, la revolución del modelo más innovador y potente en local. Flux 1 Context. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Los checkpoints de Flux Context requieren mucha memoria gráfica. Para reducir el consumo de VRAM utilizaremos los checkpoints del tipo GCUF. Descargaremos el checkpoint Q2 para usarlo en GPUs con solo 6 GB de VRAM. Usaremos Q8 si tenéis 14 o más. El checkpoint Q6 funciona con 12 GB de VRAM. Deberéis probar qué checkpoint se ajusta mejor a la cantidad de memoria gráfica de vuestra GPU. Y una vez descargados los checkpoints, los moveréis a la carpeta Models Diffusion Models, como podéis ver en pantalla. Descargaremos los dos test encoders, el modelo ClipL y el modelo T5 en la versión FP8 Scale. Una vez descargados, los moveremos a la carpeta Models Text Encoder. Descargaremos también el modelo BAE llamado AE.SafeTensors y lo copiaremos dentro de la carpeta Models BAE. Por último, descargaremos el LoRa Hyperflux LoRa, con el que podremos generar imágenes utilizando muchos menos pasos. Este modelo lo moveremos a la carpeta Models LoRa's. Lo siguiente que debéis hacer es actualizar a la última versión la herramienta Config. En la versión portable podemos actualizarlo entrando en la carpeta Update y haciendo doble clic sobre la opción Update Config. Si esto no funciona, deberéis entonces hacer doble clic sobre Update Config and Python Dependencies. Arrancaremos Config haciendo doble clic sobre Run NVIDIA GPU. Para usarlo con Context es bastante mejor que la versión FATS FP16. Entrando en el manager podemos confirmar si estamos actualizados a la última versión. Descargamos también el fichero que contiene el workflow y lo arrastramos dentro de la zona de trabajo de Config. Cerramos la ventana que nos muestran los nodos faltantes, nos vamos al manager y pulsamos sobre el botón Install Missing Custom Nodes y pulsamos sobre el botón Install de cada uno de los nodos faltantes. Y repetimos el procedimiento como ya hemos hecho muchas veces, tal y como se ve en pantalla. Pulsamos sobre el botón Restart y esperamos a que se terminen de instalar todos los componentes hasta que nos pida la confirmación para refrescar nuestro navegador. Si no aparecen nodos en color rojo, ya estaremos listos para trabajar en local con Flux 1 Context. Seleccionaremos el checkpoint más apropiado para nuestra memoria gráfica. El Q6 suele funcionar bien con 12 GB de VRAM y el Q2 será por lo tanto el checkpoint que menos consuma. Seleccionamos el BAE. Seleccionamos el modelo ClipL y el modelo T5 y seleccionamos también el LoRa Hyperflux. Necesitaremos también seleccionar una imagen como referencia e introducir un prompt. Debemos seleccionar la resolución de salida y lo haremos en este nodo. Podemos utilizar cualquier resolución, ya sea la de la imagen o cualquier otra medida siempre que tengamos suficiente memoria gráfica. Tampoco será necesario introducir una resolución que sea proporcional a la imagen original. Para probar que todo esté bien, pulsamos sobre el botón Run y esperamos. Y quiero aprovechar para dar las gracias a todos los miembros de este canal. Si queréis apoyarme, también os podéis hacer miembros. En este nodo podemos ver el resultado y en el nodo colindante podemos ver una comparativa. Los métodos de aceleración LoRa y T-Cache
pueden afectar ligeramente a la calidad de la imagen final. Además, estos dos nodos aumentan el consumo de memoria gráfica. Así que si tenéis 6 u 8 GB de VRAM, será mejor que lo desactivéis. Lo podemos hacer pulsando sobre ellos con botón derecho del ratón y seleccionando la opción Bypass. Si en el flujo de trabajo no usáis el LoRa de aceleración, debéis ajustar el número de pasos a un mínimo de 20. Y cuando usemos el LoRa, ajustaremos el número de pasos entre 8 y 12. Yo personalmente os recomiendo 12. La configuración que consume menos memoria gráfica será la siguiente. Desactivamos el LoRa y el nodo T-Cache. Seleccionamos el checkpoint Q2 y usaremos una resolución baja. Para este ejemplo voy a usar 512 x 512. Al no usar el LoRa Hyperflux, ajustaremos el número de pasos a 20. Y podéis ver que el consumo de memoria gráfica es poco más de 6 GB. En realidad es un poco más bajo, ya que yo tengo abiertos los programas de captura, edición, etc. Pero la clave para que Flux Context funcione perfectamente está en saber escribir los prompts adecuados. Debemos usar prompts simples y directos, como por ejemplo, cambia el color del vestido a verde. Y este es el resultado. Pero Flux Context no es solamente capaz de editar imágenes, también puede mantener la consistencia del personaje, colocándolo en otro lugar, realizando otra acción, cambiando el estilo y un largo etcétera. Os dejo un enlace a una página web donde viene mucha información sobre cómo utilizar bien los prompts. En la página web de Black Forest Lab también tenéis muchos ejemplos. Podemos utilizar dos imágenes de referencia activando el segundo nodo pulsando sobre este interruptor. De esta forma podemos cargar dos imágenes, pero será necesario conectar este nodo al conector latent del nodo K-Sampler. Cuando utilicemos dos imágenes, la resolución de la imagen final la introduciremos en este nodo. El primer tamaño asignado será ignorado. Cuando volvamos a utilizar una sola imagen, recordad que debéis unir el conector latent del nodo BaEncode al conector latent del nodo K-Sampler. Debemos introducir un prompt muy específico indicando el elemento de la primera imagen, cómo interactúa con el elemento de la segunda imagen, en qué lugar está, qué acciones se están realizando, en qué estilo queremos la imagen, etc. Este método de prompt es bastante complejo y es posible que no salga la primera. Y aquí podéis ver el resultado. En definitiva, Flux Context es un modelo increíble con impresionantes características que consigue consistencias superiores al procesador de ControlNet IP Adapter, capaz de cambiar textos y carteles, mantener coherencia espacial, restaurar imágenes antiguas y casi todo lo que se te ocurra. Sin duda, estamos de enhorabuena. Y eso es todo en este vídeo. Gracias por haberlo visto. Dale like si te ha gustado. Suscríbete que todavía es gratis. Comparte, comenta, pero sobre todo, sé feliz. Nos vemos muy pronto. Bye bye.